Hola, somos el grupo número 1 de exposición. A nosotros nos ha tocado explicarles acerca de cómo se realiza la tabla en el tema de tasa marginal de sustitución. A continuación, los integrantes de este grupo son Sonia Álvarez Ambrosio. Presente. Herbert Ruano García. Presente yo. Yailin Daniela Cabrera. Génesis Obregón Barrios. Melvin Obed Hernández. Y Ociel Adonirán Barrios. Cada uno de nosotros les explicará un poco acerca de este tema. Ok. En sí el tema general es tasa marginal de sustitución, que está acá. ¿Va? Sí, tasa marginal de sustitución. Se le puede denominar a la cantidad de un bien que alguien está dispuesto a dar a cambio de recibir una cantidad de otro bien que produzca el mismo nivel de satisfacción del bien que reemplaza. En otras palabras, si alguien tiene en abundancia un bien X, pero tiene un poco de otro bien denominado Y, entonces la persona estará dispuesta a dar un poco de X para recibir un poco de Y. De esta manera nivela un poco sus cantidades y obtiene el mismo nivel de satisfacción. Seguimos con la fórmula del TMS, que existen dos maneras, ¿va? Que es el TMS sobre Y de X, o sea, reemplazando la cantidad de Y en X, y la fórmula es la diferencia de Y partido la diferencia de X, o también el TMS sobre X de Y, que es reemplazando la cantidad de X en la cantidad de Y, que es la escasa, ¿va? Y la fórmula es la diferencia de X partido la diferencia de Y. Entonces acá tenemos que este símbolo significa diferencia, o sea, una resta, ¿va? Y X, o independientemente Y, es el valor de que se está planteando a la cantidad de lo que está pidiendo. Aquí tenemos un ejemplo que es que determine la tasa marginal de sustitución de Y de X en la tabla A, que es esta, y el TMS en X de Y en la tabla B, que es la de abajo. ¿Qué datos se van a utilizar? Los datos que están marcados acá con rojo, ¿va? Bueno, dados los datos, acá mi compañero Melvin va a explicar de qué manera es que se hace el TMS. Entonces, siguiendo en relación a lo que había explicado el compañero anterior, tenemos dos ejemplos en este caso. Tenemos la tabla 1, la tabla A y la tabla B, en la que dice sobre la TMS, que es la tasa marginal de sustitución, que es igual a el diferencial de Y sobre la diferencial de X. Entonces, en este caso, hacemos de cuenta que el 3 y el 6 están sobre la diferencial de X, y el 16 y 8 sobre el de Y. Entonces venimos a hacer la fórmula de x, 3 menos 6 es igual a 3, y d de y es igual a 16 menos 8, que es igual a 8. Entonces, aplicando ya la fórmula a este caso, decimos que 8 partido 3 es igual a 2.67. Sería al final tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. Siguiendo los mismos pasos para la tabla B, que se aplicaría de la misma manera, solo que con los diferentes datos. Sería la tasa marginal de sustitución, sería diferencial de X sobre diferencial de Y, con los datos de 11 menos 16, que es igual a 5, y diferencial de Y, que es igual a 16, menos 10, que es igual a 6. Entonces decimos que la tasa marginal de sustitución es 5 partido 6, que nos da una tasa marginal de sustitución de 0.84. Ok, entonces, para que quede un poco más claro, cada uno va a dar un ejemplo práctico a una situación real más que todo. En este caso veremos la indiferencia de un consumidor entre la cantidad de papa y yuca en una cena familiar, dice. Y después dice, en el día 1 consumió 25 unidades de papa y 16 de yuca. En el día 2 consumió 20 unidades de papa y 14 de yuca. En el tercer día
consumió 28 unidades de papa y 22 de yuca. En el día 4 consumió 25 unidades de papa y 15 de yuca. En el quinto día consumió 40 unidades de papa y 12 de yuca. Bueno, teniendo este ejemplo en mente, seguimos a la siguiente diapositiva y lo planteamos como una tabla en que los datos de siempre necesitamos datos de X y datos de Y, independientemente de cuál sea. Entonces las papas las colocamos como X, la yuca la colocamos como Y y los datos son los siguientes: día 1, día 2, tercero, cuarto y quinto. Igual acá, o sea, sigue la misma línea, ¿va? Entonces nos pide que calculemos la tasa marginal de sustitución. Si nos damos cuenta, tiene más papas que yucas, entonces tenemos que sustituir, tenemos que reemplazar cierta cantidad de papas y se las agregamos a las yucas para que tenga el mismo nivel de satisfacción, ¿va? En comer los dos alimentos. Entonces, con la fórmula sería lo siguiente, tasa marginal de sustitución de X sobre Y es la diferencia del lo que consumió de papas en el día 1 con el día 2, que son 25 menos 20, así como lo especifica acá. Eso da 5. Y lo que consumió de yuca en el día 1 y en el día 2, que es 16 menos 14, que eso da a 2. Entonces el TMS es la diferencia de X partido Y, que es 5 partido 2, que es la diferencia de cada una, y eso da 2.5. Eso indica que 2.5 unidades de papa sustituyen yuca. Sí, así, por favor. O sea que a la yuca le añade 2.5 unidades de yuca para que hagan 18.5 yucas, y eso se le resta acá a las papas para que tenga un mismo nivel de satisfacción cuando coma ambas. Y lo mismo se hace acá con las demás. La diferencia de papa con yuca y la división. Ejemplo, una pareja de esposos recién casados están tratando aumentar más el consumo de vegetales y disminuir o sacrificar el consumo de helado. Y sus datos de consumo en una semana son los siguientes. Día 1, consume 5 porciones de vegetales y 20 de helado. Día 2, consume 8 porciones de vegetales y 15 de helado. Día 3, consume 10 porciones de vegetales y 11 de helado. Día 4, 13 porciones de vegetales y 8 de helado. Día 5, consume 17 porciones de vegetales y 5 de helado. Día 6, 19 porciones de vegetales y 3 de helado. Día 7, 22 porciones de vegetales y 1 de helado. Bueno, al ejemplificar ya lo del ejemplo anterior, realizarlo ya a una tabla, quedaría de la siguiente manera, ya aplicándolo en la tabla. Sería aplicando el nivel día pasado a nivel líneas y poniendo la cantidad de bien, llamándolo en este caso X1, poniendo en este caso el consumo de vegetales. Se ponen las cantidades en su correlación del día y la cantidad 2, en este caso llamada X2, que sería el consumo de helado. Para este ejemplo, entonces en este caso ya vamos a utilizar la fórmula que es la que se queda adecuada para la tasa marginal de sustitución en este ejemplo. Quedaría de la siguiente manera: se aplicaría la fórmula de relación marginal de sustitución, queda de X2, que es la cantidad de consumo de helado, menos la cantidad de X2, que al final es el helado, pero inicial, y X1 inicial, que es la cantidad de vegetales que consumió, menos X1 final, que es la misma cantidad que consumió de vegetales que en su continuidad. La fórmula sería aplicando 15 que está en ese ejemplo, 15 menos 20,
partido 8 menos 5, que queda 1.67, aplicando la fórmula X2, que es la cantidad de consumida, sería 15, que es la cantidad de nuestro bien de helado, y menos 20, que es la cantidad final, inicial. Esto partido 8, que es la cantidad de vegetales, menos 5, que es la cantidad de vegetales del día 1. Entonces, esto aplicando la fórmula queda en relación a 1.67. Se empezó a aplicar desde este punto porque en el día 1 queda, por decirlo, indeterminado, o que no aplica esa primera fila porque no hay unos datos con qué comparar de días anteriores. Entonces, continuando con el mismo ejercicio, aplicamos la relación en que se utiliza menos para poder aplicar que al resultado nos dé positivo, o un valor absoluto, que podría decirse de la misma manera. Entonces, aplicamos 15 menos 11 menos 15, partido 10 menos 8, nos da una relación marginal de sustitución de 2. Y continuando, menos 8 menos 11, que es 8, que es nuestra cantidad final, menos X2, que es nuestra cantidad inicial, en este caso 11, partido X1, que es el otro de los vegetales, que sería 13 menos 10. Eso nos da una relación marginal de sustitución de 1. Ya eso nos da que pues, tendríamos que, ese es el nivel de satisfacción. Entonces, la continuada es menos 5 menos 8, partido 17 menos 13, nos da una relación de 0.75. Y lo mismo sería menos 3 menos 5, partido 19 menos 17, nos da 1. Y menos 1 menos 3, partido 22 menos 19, nos da una tasa marginal de sustitución de 0.67. Bien, como comentaban mis compañeros, la TMS es el número de unidades de los cuales uno de los dos bienes necesarios para compensar la baja unidad de otro bien. Y es medida por la pendiente de la curva, ¿verdad? Que es la indiferencia de un punto donde partimos. Por eso es que en economía se conoce como la tasa marginal de sustitución. En resumen, a la cantidad de bienes o servicios que un individuo está dispuesto a cambiar por otra sin que se pierda, ¿verdad?, su nivel de utilidad o bien su satisfacción. Como comentaban, las sustituciones de un producto a otro no debe afectar la utilidad, que en su conjunto representa a un individuo, ¿verdad?, a una persona. Por lo que precisamente la sustitución de un producto se realiza para mantener equilibradas las utilidades y la satisfacción de una persona, individuo, ¿verdad?, que quiera adquirir esto. Y es importante conocer lo que es la TMS, o sea, la tasa marginal de sustitución, por lo que una persona, como un productor, pues podrá conocer, ¿va?, y determinar en su momento para disponer de diferentes consumos, ¿verdad?, que él quiera realizar. Con exactitud, por eso es esta tabla, ¿verdad?, para ver con exactitud qué es lo que necesitamos en sí y qué podemos sustituir con otro bien sin afectar el que ya teníamos, ¿verdad? Entonces sería prácticamente esto y estaríamos concluyendo con el tema de las tablas de la TMS.